Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. En el que voy a estar trabajando en el Fiat 147. Quiero hacerle una modificación, una gran modificación, o bueno, por lo menos para mí lo es. Tengo aquí en esta bolsa lo que le quiero instalar al Fiat. Vamos a estar instalándole no, este no era. Aquí está, era en esta bolsa. Tengo aquí un carburador TLD para instalarle al Fiat 147. Miren, decidí instalar este carburador porque, como ustedes saben, estaba teniendo problemas de pérdida de nafta ahí en la boquilla de retorno de combustible del carburador Weber 32 que yo tengo. Hace un ratito lo arranqué y ya lo estuve moviendo. Ahí pueden ver cómo chorrea nafta, y sí, chorrea por aquí, por este piquito de retorno que yo varias veces ya lo tapé con Poxipol, porque bueno, vos le tapás y esto dura un tiempito y después otra vez esto empieza a comer el Poxipol, así que vuelve a seguir perdiendo. Y como no conseguía la tapita y comprar otro carburador Weber 32 valía casi lo mismo que comprar un TLD, me puse en campaña, me puse a averiguar y bueno, conseguí ese carburador que me lo mandó Luciano, un chico ahí, miembro de un grupo de Fiat 147 de acá de Todo Misiones, que estoy incluido en ese grupo, así que bueno, me contacté con ellos y enseguida respondieron y bueno, me avisaron que él tenía uno, le escribí y al toque nomás. El martes ya lo tuve en mis manos al carburador, así que bueno, por supuesto está sacado así nomás del auto. Lo que yo voy a hacer es verificar que esté todo bien. Él me dijo por supuesto que está andando todo. Vamos a hacerle una buena limpieza por dentro y por fuera antes de instalarlo en el Fiat. Bueno, además tengo que ir a comprar algunas cosas como el portafiltros. Creo que tengo que comprar un desgasificador también porque este no tiene retorno. Es la primera vez que veo un TLD en persona, así que ya estuve mirando que tiene unas cuantas cosas que no tengo idea de qué son. Esto es el soporte del acelerador. Esto no sé si son entradas de líquido refrigerante. Hay un montón de mangueritas, piquitos como para vacío o algo así. Miren aquí el múltiple de admisión también tiene un montón de salidas, así que bueno, voy a estar examinando bien ahora. Lo voy a limpiar, lo voy a desarmar para examinarlo bien y ahí ver qué conducto tengo que anular, qué tengo que dejar. Y bueno, vamos a meterle con eso. Bueno, ya terminé de desarmar casi todo el carburador, el múltiple de admisión. Estuvieron viendo que le saqué completamente todos los elementos que traía acá el múltiple
Aquí abajo trae este elemento que, bueno, para mí toma la temperatura del aire, ¿no? Aquí vemos que tiene una salida para algún tipo de señal eléctrica. La verdad desconozco, así que con el 47 no tenemos esta señal, así que esto va a estar anulado, no lo vamos a utilizar. Voy a conseguir una tuerca de este mismo estilo para tapar acá. Como yo quiero que el auto estéticamente se vea bien, no voy a volver a colocar estos componentes que no voy a utilizar, sino que voy a ver de conseguir unos tapones para emprolijar bien, porque se podría dejar eso y están anulados, pero como ya sabemos el 147 es de exhibición, queremos que el múltiple luzca lo más limpito posible, así que vamos a conseguir todos los tapones adecuados para este y simplemente utilizamos este, que es para la toma de vacío del servofreno. Por aquí están los componentes del carburador, ¿no? Esto es el diafragma para la bomba de pique. Esta es medio que la que más nueva está, pero ya está medio reseca. Aquí hay otras diafragmas que no tengo ni idea bien qué función cumplen, pero acá hay otro, este está recontra reseco, este está un poquito mejor. Que es el cuerpo inferior, no lo desarmé, pues ya lo voy a estar examinando bien. Por ahora hasta aquí desarmé, lo vamos a limpiar todo. Aquí está la parte superior del carburador. Bueno, también un poco de mugre nomás, vamos a estar limpiando. Voy a mirar un poco a ver qué chicleres tiene. No les voy a cambiar, por supuesto, voy a dejar los mismos que tiene. Primero lo vamos a usar así. Tengo que terminar de entender bien para qué son todas estas salidas, porque estas, por ejemplo, no parecen ser la de líquido refrigerante. Bueno, de a poco voy conociendo el TLD. Esto supuestamente no tiene retorno, pero se puede ver aquí que tiene una flechita para hacer una salida de retorno. Por supuesto, el agujero es ciego, pero la salida es aquí, en la misma entrada de combustible, o sea, el mismo sistema que tiene el Weber 32 común que tengo yo. Así que, ¿para qué comprar ese recipiente si puedo hacer el agujero? Comprar uno de esos piquitos y agregarle. Ahí ya tengo retorno sin tener que agregar un componente más en el vano motor, porque ese recipiente ya lo estoy pensando a dónde lo voy a colocar para que estéticamente quede bien. Encima es un cosito de plástico, ahí no me gusta mucho, así que voy a estar pensando a ver si me animo a hacerle el agujerito. Por lo pronto vamos a estar limpiando todos los componentes acá del carburador, así que vamos a arrancar a limpiar todas estas piezas. Muy bien, gente, ya terminé de limpiar todos los componentes, las piezas del carburador, el múltiple de admisión. Bueno, aquí está todo el despiece y estos son los componentes que no voy a estar utilizando o que voy a estar reemplazando, al igual que algunas otras cosas que vamos a estar anulando, porque bueno,
según las conexiones que tiene el carburador allá en el 47 no es necesario utilizar. Esto aquí es como un chicler, ¿no? Aquí está el chicler, es un orificio calibrado, ¿no? Pero este tiene una actuación electrónica que de por sí este ya estaba anulado, así que bueno, lo voy a colocar así tal cual está. Aquí están los dos piquitos de la bomba de pique. En realidad es una sola, esta es la bomba de pique, la otra es también una pero que funciona con vacío, así que creo que esa no voy a estar utilizando o no se utiliza, simplemente queda acá abierto el piquito este. Después bueno, esto es el sistema del cebador. Hay muchos que lo suprimen, pero yo lo utilizo el cebador, la verdad que me gusta a veces cuando está frío y lo dejo cebado un ratito para que hasta que levante temperatura. Después bueno, aquí está la tapa de la parte inferior del múltiple de admisión. Esto lo vamos a colocar así tal cual está, pero no se utiliza, está anulado. Ya limpiamos bien la basecita esta con una lija ahí sobre la mesa para que quede bien planito, bien limpito. Y bueno, acá están el resto de todos los componentes, ya están todos limpios. Esto también es una tapa de otro diafragma que bueno, esto tampoco no lo voy a utilizar. De todas formas compré todos los diafragmas nuevos para conseguir que quede bien sellado todo y no pierda nafta por ahí, porque como sabemos en las camaritas donde van estos se llena de nafta. Bueno, aquí tenemos el flotante con los emulsionadores y chicleres de nafta y aire. A ver, les voy a decir, chicler de aire tiene 160 en ambas bocas, tiene chicler de 160 para aire, y el de nafta tiene para la boca número 1 un chicler de nafta de 110 y para la boca número 2 un chicler de nafta de 115, o sea que no hay mucha diferencia en este caso. Vamos a estar armándolo así por ahora. También tengo los chicleres de nafta de mi carburador, así que supongo que eso también entran todos en el mismo lugar. Lo que hice fue comprar toda la tornillería nueva. En realidad compré algunos tornillitos de más porque no sabía bien la cantidad y cuáles son los que aprietan la base arriba y cuáles no, así que bueno, compré algunos de más por las dudas. Arandelas biseladas, arandelas de presión. Compré ya el cable de acelerador también. Este es de Fiat Uno, este es el que va en este soporte. Y compré todos los tapones aquí para el múltiple de admisión. En realidad la idea era comprar tapones de este estilo. Solamente conseguí uno de estos, el resto son tornillos, bulones, así que los vamos a colocar nomás acá. Vieron que le corté acá el piquito, le soldé, ya estuve probando de que está bien hermético, así que por aquí no va a chupar aire. Y bueno, también limpié todo el carburador, todo el TLD, así que esto ya está completamente limpito. Estuvieron viendo ahí que sí, le fabriqué el orificio para el retorno de combustible. Ahora le voy a estar mostrando cómo funciona esto. Bueno, aquí ya le monté el flotante con el punzua. Y bueno, ahora voy a introducir, por aquí tengo esta jeringa con nafta. Si yo introduzco nafta aquí por la entrada, debería pasar el combustible hacia aquí, que es la cuba, y bueno, también va a salir un poco por acá, por lo que ya está comunicado, ¿no? Yo al hacer la perforación lo que hice fue comunicar este conducto con el de entrada. Entonces aquí le inyectamos combustible, ven cómo sale por debajo y también por este conducto. Y si yo le doy vuelta, o sea anulo, es como que estuviera ya lleno, completamente lleno la cuba de combustible del carburador. Entonces yo ingreso por aquí y simplemente sale combustible por el retorno. Cumple la función, ¿no? Una vez que ya se llenó la cuba, todo el combustible que ingresa por la bomba directamente retorna al tanque. Y bueno, lo que hice fue hacer un orificio con una mecha. Primero hice con una más pequeña, luego con una un poquito más grande. Para ser específico utilicé una mecha de 2,5 milímetros y después bueno, la agrandé con una de 4 milímetros. Ahora me falta conseguir nomás el piquito, pero bueno, haces un orificio hasta una determinada profundidad, ¿no? Y ahí probás de que haya comunicación entre este conducto y este. Una vez que ya hay comunicación, ya está. Bueno, yo lo estuve mirando con la luz y se puede ver que quedó bien el orificio. Creo que es imposible que ustedes lo vayan a ver, pero bueno, de esa forma ya está, así que no es necesario comprar ahora el desgasificador ese, que le voy a estar dejando acá la imagen. Como les mencioné, no tengo ganas de llenar de cosas el vano motor del Fiat, así que ahí ya está esto. Ya está todo listo para ser instalado en el Fiat de una buena vez. Pero primero lo que quiero hacer, por supuesto, antes de armarlo y montarlo todo, es darle una pintadita. Quiero pintarlo del mismo gris
para que haga juego con todo el motor del Fiat 147 de gris y algunas partes en negro. Así que vamos a hacer eso primero, pintar el múltiple también de gris plata. Así que para eso, listo, muy bien, ya tengo todas las piezas bien pintaditas. Aquí pintamos la base de gris plata y bueno, las levitas en color negro. Ya está pintado también el cuerpo del medio, la tapa superior, el múltiple de admisión y bueno, pinté también aquí el soporte del acelerador. La base esta la pinté de negro y bueno, el resto de los componentes también de la carcasa, todo pintadito ahí, bien prolijito. Así que me voy a poner ahora a armar esto. Muy bien, esto ya está listo para ir a colocarlo allá en el auto. Miren cómo quedó todo pintadito ahí, re lindo. El múltiple de admisión también. Quiero mostrarles cómo quedó acá la terminación con los tapones que fabriqué ahí. Bueno, como les comenté, lo que hice fue poner cada uno de estos tornillos con, bueno, un sellador, forma juntas, y después, bueno, fui cortando la cabeza de cada uno para que quede así con esta terminación. De todas formas, esto yo ya no lo voy a utilizar más, y si no, bueno, de última tendré que renegar un poco para sacarlos. Así que bueno, esto quedó facherísimo ahí con la pintada que le pegamos. Por supuesto, quiero agradecer a la gente de Pinturas Misioneras, que siempre me brindan todos los productos que necesito para poder trabajar con mis restauraciones. Tienen de toda clase de productos, tanto para la aplicación en el hogar como el automotor y varias cosas más. Bueno, accesorios, herramientas también, así que cuentan con una gran variedad de productos de elaboración propia también, y otras marcas, si ustedes quieren adquirir otro tipo de marcas, también cuentan con eso. Tienen las sucursales acá en la ciudad de Oberá, así que bueno, siempre que yo estoy por ahí trabajando y no tengo tiempo de ir a comprar algo, le mando un WhatsApp a los muchachos y ellos me hacen el envío, vienen hasta acá casi y me traen lo que yo necesito. Además cuentan con una sucursal en la ciudad de Posadas y en la ciudad de El Dorado, y realizan envío de productos a toda la provincia de Misiones. También realizan asesoramiento técnico, así que muchas gracias a la gente de Pintura Misionera que siempre está apoyando con el canal. Así que bueno, pasemos a instalar esto en el auto. Ya me estoy apretando aquí las cosas para empezar a armar todo esto. Primero, bueno, tengo que sacar el líquido refrigerante. Para eso tengo acá mi kit especial para drenaje de líquido refrigerante y tratar de recuperar lo máximo posible y que no se pierda todo. Me voy a poner entonces a aflojar mangueras, aflojar tornillos, sacar el carburador viejo y luego instalar el nuevo, apretar tornillos, apretar mangueras, volver a cargar el líquido refrigerante y vamos a probar cómo va eso.
lockdown, they really can't hack it. Motherfucker like me handles a bit like a jack. Strap it on my back, but niggas ain't built like me. And brother and niggas was like, yo, why you kill Mike D? Wasn't me, but yeah, he had it coming to him. Used to be my dog, so I let my cousin do it. Sent him out of state with like a half brick down to my spot in VA. Cause the money comes quick. Half of that fucked up before I even got the check it on him. Things happen, so I really wasn't wrecking on him. Got him up out of there, sent him down a little further. Ain't heard from him in 2 months. Murder, murder. And on the next flight, thinking I might have to steal some. This fucking shit'll make a nigga wanna kill me. Gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it sweet, drink, shot, gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it sweet, Muy bien, ya tengo instalado el nuevo carburador en el Fiat 147. Por supuesto que no arrancó así a la primera, yo ya lo estuve toqueteando un poco, tratando de carburarlo. Es más, ya lo hice levantar temperatura, por eso es que le pegué esas aceleradas. Pero bueno, tengo que terminar de ponerlo bien a punto, así ya le pongo la filtrera y salgo a probar una vuelta para contarles qué onda. Muy bien, ahí ya le coloqué la filtrera para salir a probar. Como ven, tuve que modificar acá este pedazo, o sea, lo que hice fue, le recorté un pedazo ahí con la sierra, después lo tapé ahí con un pedazo de caño de PVC, lo sellé bien todo, ahí quedó. Bueno, y también suprimimos esta toma acá, porque bueno, la verdad no sé si les había comentado, pero yo había instalado este recuperador de gases de aceite, así que por eso ya en la toma de aire anterior yo ya había anulado esta entrada de los gases que vienen del cárter. Pero la verdad que estéticamente no me gusta para nada. La idea era colocar el filtro no acá, igual que como yo tenía en la toma anterior, pero de esa forma no me cerraba el capó, por eso es que le improvisé acá con unos caños de PVC para que quedara más bajo el filtro y que pueda cerrar el capó. Pero sinceramente esto es horrible, la verdad que no me gusta para nada. Es muy grandote la toma de aire y pierde toda la estética, lo lindo que se veía el motor solamente con la toma pequeña y el filtro de aire. Así que esto lo voy a estar modificando sí o sí. Voy a fabricarme una toma de aire a mi gusto, ya voy a ver cómo lo voy a hacer. Probablemente haga la toma de aire la que vaya directo acá arriba nomás, pero bueno, ahora lo armé así improvisado. Voy a salir a probar el auto, quiero ver cómo se comporta y cuando vuelvo le voy a estar comentando qué resultados obtuve. Muy bien, acabo de volver de salir a probar el Fiat con el nuevo carburador y la verdad un muy buen cambio. No es un gran cambio porque no se le hizo ninguna modificación racing ni nada, simplemente reemplazar un carburador estándar por otro. Así que por eso me refiero, un muy buen cambio. Respecto al andar en la ruta, espectacular, o sea, mejoró en la ruta, se notó la diferencia justamente en alta. Anda muy bien el auto, en las subidas anda mucho mejor que antes y tiene buena reacción en cuarta y en quinta inclusive, pero tengo el problema de que en baja no me está andando bien, o sea, no es que no anda bien, regula todo, pero se ve que no le estoy encontrando o la carburación o capaz la relación de los chicleres ahí, porque cuando yo quiero salir rápido en segunda o en tercera se nota que le cuesta, como que no tiene una buena reacción, y eso creo que es por la relación de los chicleres en la primera boca, porque en la ruta sí, si vos le pisás de golpe en cuarta, en quinta, el auto reacciona, en cambio en baja no tanto, así que son detalles que tengo que ponerme a corregir
por lo menos ya tengo instalado el nuevo carburador en el auto, así que estoy re contento por eso. Prometo que voy a editar el video de la camioneta, lo que pasa es que todavía no terminé con la modificación que estoy haciendo, por eso es que todavía le debo eso. Ahora se vienen las fiestas, pienso subir el video el sábado, así que la semana que viene ya es Navidad, después viene Año Nuevo. Quiero desearle, por supuesto, felices fiestas para todos, pero quería avisarle nomás que no sé bien cuándo voy a estar subiendo el próximo video de la Saveiro, porque bueno, está todo ese tema. Así que hasta acá voy a estar dejando el video de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por hacerme el aguante, muchas gracias siempre por todo el apoyo. Nuevamente espero que les haya gustado este video, una modificación en el Fiat 147. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Bouncing